Mis muy amados hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia y a los hermanos y personas que se añaden a esta transmisión del culto virtual de la Iglesia Ríos de Gracia. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos al culto al Señor. En esta mañana vamos a dedicarnos en este tiempo a adorar y a glorificar a nuestro Santo Dios. Comenzamos allí en donde tú estás, inclinando tu rostro de una manera reverente, con humillación, con contrición de espíritu, con arrepentimiento, para consagrarnos en el santo culto al Señor. Amado Dios, que eres nuestro Rey y nuestro Padre, eres Dios en los cielos, Dios en la tierra, santo y sublime. Tú cabalgas sobre las alas del viento y tu trono está en lo alto de lo alto, cubierto de gloria y de majestad y rodeado de ángeles y querubines que en todo momento cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, creador del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Tú eres el Dios eterno que creó todas las cosas. Por tu palabra fueron creados en 6 días los cielos y la tierra conforme a tu perfecta voluntad. Y también por tu palabra fue redimido tu pueblo, el que cayó en pecado, conforme a tu plan y a tu perfecto propósito. En tu decreto eterno te plació que Jesucristo nuestro Señor fuera nuestro Redentor, para que en Él tú recibas toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Rey y Redentor, eterno, desde el siglo y hasta el siglo, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Señor y Dios eterno, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, santo, perdonador de pecados. Tú eres Dios, Espíritu Santo del Trino Dios, Espíritu Santo Consolador, el Divino Paracleto, el Dios que ha tabernaculizado en nuestros corazones, el Dios que ha habitado por la gracia del Padre y del Hijo en nuestros corazones, porque el Señor Jesús habilitó templo para la morada del Espíritu Santo al morir en la cruz del Calvario, allí pagar el precio por nuestro pecado, y también al resucitar al tercer día y al vencer al postrer enemigo que es la muerte. Entonces el Espíritu Santo vino a su iglesia. Cada creyente está lleno del Espíritu Santo para dar la gloria, el honor y la alabanza a nuestro Dios, y para caminar los caminos de santidad en el tiempo que nos queda en el caminar en esta tierra. Bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta mañana, al venir a tu presencia, siendo tú santo y nosotros santos que hemos caído en pecado, santificados por tu gracia, pero que todavía conservamos ese remanente de pecado, a ti, Señor, nos inclinamos con contrición de espíritu y te decimos: Señor Dios, perdónanos nuestros pecados, líbranos más y más de nuestras maldades, obra de una manera prodigiosa en nuestras vidas y sálvanos cada día más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos dedicamos en esta mañana para servirte, para adorarte, para darte todo honor y toda gloria y toda majestad por los siglos de los siglos. Recibe, Señor, esta mañana tus alabanzas que corresponden al Dios Santísimo. Recibe, Señor, cantos de loor, himnos, salmos y cánticos espirituales que sean agradables a ti, conforme a lo que tú marcas en tu palabra. Recibe, oh Señor, nuestras oraciones. Recibe, oh Señor, nuestra gratitud. Y recibe, oh Señor, la predicación de la palabra de Dios. Nosotros recibimos también de ti la predicación de la palabra de Dios, para que tú, Señor, seas santificándonos y cada día transformándonos más a la imagen de Cristo, nuestro Rey y Redentor. Señor Dios, nos dedicamos en esta mañana para darte honor y gloria, y queremos cantarte a ti cánticos de alabanza. A todos los hermanos, allí donde están, les ruego el favor de que vayamos al himno número 7. Al himno número 7. A los hermanos que están en las redes, como los hermanos que ya están presencialmente, como les había dicho, las puertas de nuestra casa se han abierto para que juntos alabemos al Señor.
Himno número 7, con cánticos, Señor. Sí, amado Dios, en medio de cada situación difícil que vivimos como hombres en este resto de vida que nos queda en la tierra, queremos adorarte a ti con cánticos. El himno número 7 lo cantamos con gozo. Cantad al Señor cántico nuevo, como lo dice el Salmo 149, 1. Con cánticos, Señor. Porque podemos venir a su presencia con cánticos de gozo, con cánticos de amor. Ahora les invito a que vayamos al himno 280 y reconocemos a nuestro Santo Dios por la palabra que Él nos ha dado. Recordamos que su palabra es verbal, pero que también su palabra es encarnada. Su palabra es Jesucristo, nuestro Rey Redentor, pero su palabra también nos ha sido dada como una heredad para el pueblo escogido a través de la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura contiene palabras de vida eterna. Entonces cantamos al Señor el himno 280. Bellas palabras de vida. Bellas
bellas palabras que nos infunden vida. Ahora les invito al himno número 339, comprado con sangre por Cristo, una exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Y les suplico, hermanos, que lo hagamos de todo corazón, comprendiendo la complejidad, el contenido glorioso de este himno. Fuimos comprados por su sangre. Y esto lo sabemos. Él nos lo ha dado a entender en la revelación especial que Él nos ha dado por su palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice la palabra del Señor en Efesios 1:7. Amado Señor, ¿cómo no amarte si tú fuiste a la cruz del Calvario y sufriste todo para darnos salvación y vida eterna, para comprarnos a precio de sangre? Somos comprados con sangre por ti, pertenecemos a ti, tuyos somos. Entonces, Señor, recibe de nosotros todo honor, toda gloria y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos compraste con tu sangre y siendo tus hijos podemos rendirte este culto de adoración. Ahora, Señor, queremos adorarte a través de la lectura de la Santa Palabra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7. Y en esta oportunidad vamos a pedir nuevamente a nuestro hermano Piero que nos dirija en la lectura de la palabra de Dios en favor nuestro. Hermano Piero. Muy buenos días, queridos hermanos. Así dice el Señor en el libro de Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín.
Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. A semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de su vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará su parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén, Señor. Oramos, Padre, para que esta palabra que se ha leído en tu iglesia por el Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y se haga vida, y tengamos la fe en Cristo Jesús, una fe cimentada en la palabra de Dios. Ahora procedemos a nuestro tiempo de oración y vamos a orar por la iglesia Fortaleza de la Verdad en el barrio Aranjuez, pastoreada por el pastor, nuestro amado hermano y consiervo, el pastor Alonso Valencia. Y también oramos por la iglesia hermana en la ciudad de Barranquilla, Salvación y Vida Eterna, pastoreada por nuestro amado hermano, el pastor Alexander Mercado, su consiervo, el pastor Jesús, y todos los hermanos que allí pastorean y se reúnen. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú nos has dado este privilegio de reunirnos
unos de una manera presencial, otros de una manera virtual, pero las iglesias en toda Colombia estamos reunidos hoy en el Día del Señor porque honramos tu nombre, sea de una manera o de otra. Tú nos has permitido hoy venir a traer un culto santo y agradable a ti. Oramos, Señor, por la vida de nuestro amado hermano Alonso Valencia, en la iglesia bautista Fortaleza de la Verdad, en el barrio Aranjuez. Oramos por su familia, oramos por sus finanzas, oramos por su ministerio. Y oramos por todos los hermanos que están allí, son miembros de esta hermosa iglesia, hermana, y te suplicamos que tu presencia siga con ellos, que tú sigas levantando ese liderazgo como el de Alex, sigues levantando ese liderazgo de todos los hermanos que están allí, que comparten la palabra de Dios y que ayudan al pastor Alonso. Bendice, Señor, su vida, y oramos para que prontamente también en este sector se restaure el culto presencial, que ellos puedan celebrar, que tú le des sabiduría al pastor Alonso para convocar a la grey de Dios al culto presencial. También oramos por nuestros amados hermanos, el pastor Alexander Mercado, el pastor Jesús y los hermanos de la iglesia Salvación y Vida Eterna allí en la ciudad de Barranquilla. También a nuestro amado hermano Pedrito y a los hermanos de la iglesia en las afueras en Soledad, Atlántico, allí junto a Barranquilla. Bendice, Señor, esta obra misionera, bendice el trabajo que ellos están haciendo. Oramos para que tú les bendigas en todo sentido, la iglesia se siga multiplicando, también la iglesia de Cartagena, que es una misión de la extensión del ministerio de nuestros amados hermanos de Salvación y Vida Eterna. Bendice su trabajo, bendice toda la obra de sus manos, provéeles en todo, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Y damos gracias por esta iglesia hermosa que nos has dado. Es una iglesia preciosa, es una iglesia de alto valor, porque es la iglesia comprada por la sangre de Cristo. Amamos esta iglesia, Señor. Estamos aferrados a Cristo a través de esta iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y podemos estar aquí los unos ligados a los otros, aunque el mundo diga que hay una pandemia y que va a acabar con los hombres. No importaría, porque nosotros no estaríamos acabados. Al contrario, en la palabra de Dios dice que el que esté muerto en Cristo vivirá. Nuestro anhelo no es vivir en esta tierra, nuestro anhelo es ir con Cristo. Sin embargo, honramos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y te damos gracias porque hoy podemos estar más hermanos reunidos en la fe, estimulados a la fe y a las buenas obras por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la iglesia avanza el reino de Dios en esta tierra. Te damos gracias por cada hermano en su casa, en su familia, que está orando, que está santificando al Señor, que está celebrando culto al Señor. Oramos para que tú les des cada día más fortaleza, les extienda la fe, les hagas crecer en el conocimiento de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado en la iglesia Ríos de Gracia, en la iglesia bautista reformada en el barrio Roledo Kennedy de Medellín. Gracias por mi vida, por mi esposa, por el ministerio que me has permitido desarrollar. Gracias por las finanzas, porque nunca nos ha faltado en nada. Todo lo tenemos suficiente en todo para abundar en toda buena obra. Bendice, Señor, nuestras vidas y nuestro caminar con Cristo en este día, en Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, hermanos, procederemos a dedicar nuestros diezmos y ofrendas. Como lo están acostumbrando, han hecho sus consignaciones a la cuenta que la tesorería ha abierto para este propósito. Pero ya hoy en este culto vamos a orar presentando al Señor presencialmente nuestros diezmos y ofrendas. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte por todo el bienestar, por todas las bendiciones que te ha placido darnos. Oramos, Señor, porque en tu gracia y en tu gozo nos has llenado de bendiciones. Hemos sufrido las consecuencias de este famoso coronavirus, pero nosotros, como huestes de la fe, tú no nos has dejado caer ni desfallecer nuestra fe, nos has levantado. Te damos gracias por permitirnos presentar nuestros diezmos y ofrendas en este culto. A ti la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Gracias te damos, Señor, porque tú permites que nuestro culto se desarrolle en paz. Tu palabra dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno. Y aunque el maligno pretenda interrumpir el culto, aunque el maligno quiera que la palabra de Dios no corra y sea glorificada, y es glorificada en esta tierra y el reino de Dios avanza. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, damos gracias, Señor, por las ofrendas y diezmos que ha traído tu iglesia. Multiplícalos en Cristo Jesús. Ahora les invito, hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios. Continuamos con nuestra enseñanza conforme llevamos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 26 de los versículos 6 al 13. Y el título del sermón de esta mañana es El Rey es adorado en Betania. El Rey es adorado en Betania. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para la exposición de la palabra de Dios. Nuestro Rey, soberano, redentor, glorioso y majestuoso, Señor Jesucristo. Nuestro Padre que estás en las alturas, sentado en tu trono. Oh Señor Dios, Espíritu Santo que habitas aquí, que estás en medio de nosotros. Señor Jesucristo, que prometiste, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Hoy, Señor, nos disponemos para recibir el mensaje de tu palabra. Hoy nuestro corazón se dispone para que tú hables a tu pueblo. Sea tu gracia sobre nosotros y nos dirijas a la exposición de la palabra, para que sean nuestros corazones transformados, la vida de la iglesia edificada, y los que no han escuchado tu palabra puedan creer el evangelio por la palabra predicada. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia bíblica Ríos de Gracia en Mateo capítulo 26 versículos 6 al 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué es este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos. Ustedes conocen que la iglesia bíblica Ríos de Gracia es una iglesia confesional. ¿Qué quiere decir que es una iglesia confesional? Es una iglesia que se ha adherido a una de las confesiones, que ha abrazado una de las confesiones históricas de la iglesia. Nosotros hemos abrazado la Confesión de Fe Bautista de 1689, pero también hay otros credos y confesiones que nosotros abrazamos, que nosotros aceptamos, porque son netamente bíblicos. Dentro de ellos nosotros encontramos los catecismos, especialmente pues el catecismo bautista, el catecismo de Westminster, el catecismo de Heidelberg, bueno, en fin, los diferentes catecismos, que la palabra catecismo significa simplemente aprender a través de preguntas y respuestas. Esto es algo muy antiguo, esto no lo inventó la iglesia, ni la iglesia católica, no tiene el sello de ninguna denominación. Es un sistema de estudio, y en este caso, estudio de la palabra de Dios. Entonces nosotros, adheridos a esas confesiones, hemos estudiado esos credos, hemos estudiado esas confesiones.
Y recordamos que en el primero de o en la primera de las preguntas de nuestro catecismo, se pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre debe ser glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Bueno, y como cristianos bíblicos somos conscientes de que nuestra vida debe estar centrada en glorificar a Dios, en adorarle en todo tiempo. Pero surge una pregunta: ¿lo hacemos? ¿Y con qué intensidad lo hacemos? Hermanos, el cristianismo moderno ha sido supremamente afectado por estos tiempos express, por estos tiempos de afán, por estos tiempos de ansiedad. Y lo que menos hace el pueblo de Dios es determinar tiempo especial para estar en la presencia de Dios y adorar al Señor y disfrutar de esa presencia. Ahora, otra problemática que se ha presentado en la iglesia es: ¿y cómo adorar a Dios? ¿Cuál es la regla que Él nos da para adorarle? Bueno, hoy en día existen muchas manifestaciones de adoración a Dios. Hemos visto que incluso se han introducido cánticos muy modernos o cosas como reggaetón cristiano para adorar en medio del culto, o joropo cristiano, o también danzas disque cristianas. En fin, se han introducido muchas cosas en el culto. Pero esas actividades, esas canciones, esas danzas son realmente adoración al Señor? ¿Hay alguna regla que el Señor nos dé para que le adoremos? Bueno, la respuesta nos la da el Señor en la segunda pregunta del Catecismo Menor. ¿Y qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La respuesta es: la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Entonces, entramos en el marco teológico regulativo de la adoración. Y esto está bien. Como cristianos bíblicos y confesionales, nosotros hemos enseñado aquí el marco regulador de la adoración. Esto está excelente, esto es fundamental, pero no es el todo de la adoración. También es muy importante que observemos el marco teológico práctico de la adoración, como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Es menester que observemos los ejemplos aceptados por Dios en la adoración, que el Señor ha dado su sello de aprobación. Y el pasaje que hoy el Espíritu Santo nos da para meditar es fundamental para este aspecto de la adoración en el culto al Señor. Es el ejemplo de la adoración de María de Betania al Señor Jesús. Observemos lo que nos enseña el Señor sobre la adoración genuina en este pasaje, y lo contemplaremos en tres aspectos naturales del texto. En primer lugar, veremos la expresión de la adoración al Señor. En segundo lugar, veremos la indignación por la adoración al Señor. Y en tercer lugar, veremos la exaltación y aprobación por la adoración al Señor. Miremos pues en primer lugar lo que el Espíritu Santo nos enseña acerca de la expresión de la adoración al Señor. Los versículos 6 y 7 nos dicen de la siguiente manera: estando Jesús en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Para comenzar nuestra meditación en la palabra, vamos a ver algunos aspectos contextuales del pasaje, algunos aspectos que tienen que ver con el pasaje. Este relato, debemos saber, tiene dos paralelos. Uno en Marcos 14, 3 al 9, que es muy similar a este,
y uno en Juan capítulo 12 de los versículos 1 al 11, que es un poco extendido y marca algunas diferencias con este texto. Ahora, algunas personas han tomado estas diferencias y han dicho, lo que pasa es, mire, aquí la Biblia se contradice, pero de ninguna manera las diferencias son contradictorias. Al contrario, debemos meditar este pasaje acudiendo a sus pasajes paralelos para complementar todo lo que nos relata el Señor en su Evangelio. Una de las aparentes contradicciones que se encuentran en este relato es que en Mateo y Marcos el relato es ubicado luego del sermón escatológico y los eventos del templo, que se suceden 2 días antes de la muerte del Señor, mientras que Juan nos dice que sucedió 6 días antes de la Pascua. Miren lo que estoy diciendo, hermanos. El apóstol Mateo y el evangelista Marcos ubican el relato en 2 días antes de la muerte del Señor Jesucristo. Pero ellos nos dicen que esto sucedió 2 días antes de la muerte del Señor Jesucristo. Mientras que Juan nos dice que esto que nos relata Marcos, que nos relata Mateo, sucedió 6 días antes de la Pascua. O sea, en la noche del Shabbat anterior, o sea, del sábado anterior a la fiesta de la semana de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros vamos a ver el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, no tienen el fin de explicar cronológicamente lo que sucedió. Estos 2 evangelios son más bien cristológicos. Y siendo que el Evangelio de Mateo no tiene un orden cronológico, sino cristológico, y que este Evangelio está dirigido a los judíos, debemos observar que Mateo encaja el relato en medio de 2 eventos muy contradictorios, muy contrarios a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El primero es la traición de Judas. Bueno, el primero es el que ya vimos la semana anterior, que fue el complot para prender y asesinar al Señor Jesucristo, y el segundo es la traición de Judas. Es curioso, cuando estaba meditando en esto me preguntaba, pero Señor, ¿por qué razón el Espíritu Santo ubica este pasaje, este relato allí, entre estas 2 ofensas graves contra el Señor? Y entonces me atreví a pensar que la razón es porque el Espíritu Santo quiere exaltar la gloria de Cristo, aún en medio de tanta perversidad humana. Y Él quiere hacer una exaltación en medio de su estado de humillación. Bueno, habiendo visto estos aspectos contextuales, ahora vamos a mirar cómo es esa expresión de adoración. ¿Cómo es que estos personajes expresan la adoración? En el versículo 6 dice el Señor, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Pero vamos a pasar un poquito al relato del apóstol Juan. En 12:1 de Juan dice así. Juan capítulo 12 versículo 1. Juan capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice así: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús y a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Trasladémonos a la escena. Como dice mi amado consiervo, amigo, parcero, el pastor Sergio, vayámonos en la máquina del tiempo a los hechos que acontecieron. Bueno, el Señor Jesús venía de Galilea, ya en un periplo de 3 meses de caminar y de estar visitando las diferentes ciudades, hacer milagros. Que el Señor Jesús venía caminando ya
para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Betania está bastante cerca de Jerusalén, a muy poco tiempo. Entonces, allí, él llegando a Jerusalén, viene un hombre llamado Simón, a quien apodaban el leproso. Era un hombre de esta región que muy seguramente había sido sanado por el Señor Jesucristo en alguno de los momentos. Allí no lo dice, pero realmente, debido a que el apóstol Juan nos dice que ellos hicieron una cena en honor al Señor, pues es fácil deducirlo de que realmente este hombre fuera un hombre sanado de la lepra. Pero si él no hubiera sido sanado de la lepra, pues sencillamente no había podido ofrecer la cena. ¿Por qué? Porque era prohibido que los que eran sanos se juntaran con los que eran leprosos. Ahora, Simón el leproso quizás se juntó con Lázaro, Marta y María. Recordemos, el Señor nos dice aquí en el Evangelio de Juan que Lázaro era el hermano de María, a quien el Señor había resucitado. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estaría tu corazón si tú hubieras recibido esa sanidad de la lepra, si tú hubieras sido resucitado entre los muertos? ¿Cómo estaría el corazón de María, de Marta, de toda la familia de aquel Lázaro, toda la familia de aquel Simón apodado leproso? Wow, esto sería algo realmente maravilloso. Ellos estarían compungidos, agradecidos, no sabían cómo expresarle su amor al Señor. Entonces, quizás, como era un tiempo tan difícil, porque históricamente está en un tiempo difícil, y el pasaje nos lleva a deducir esto, quizás estaban pasando por un mal momento y no tendrían mucho dinero. Entonces ellos se juntan y dicen: bueno, el Señor viene de camino, vamos a hacerle una cena de honor al Señor, pero unidos las dos familias, vamos a hacer algo más hermoso, algo más glorioso, algo con más contenido. Entonces ellos hicieron una cena de Shabbat, una cena de reposo. Y esto me encanta. Pudo haber sido el viernes, pudo haber sido el domingo, pudo haber sido el martes, pudo haber sido el jueves, pero ellos decidieron que era el día del Shabbat. ¿Y por qué el Señor permite que sea ese día del Shabbat? Hombre, muy sencillo, porque ellos estaban viviendo una vida congestionada, una vida difícil en todo sentido, económico, social, de salud. Estaban realmente en opresión. El Señor vino y obró de una manera milagrosa y les trajo descanso a sus vidas. Y el Shabbat significa eso, el descanso. Entonces es bien importante que nosotros miremos cómo el Señor Jesús trae descanso a la vida de aquellos. Ahora, el Señor Jesús venía de un viaje largo, seguramente cansado, y ahora ir a una cena con estos 12 que traigo detrás, qué pena hacer carga para esa gente que es pobre. ¿Qué vamos a hacer? No, el Señor Jesús asistió gustosamente. El Señor Jesús quería estar con ellos. La fiesta del Shabbat, y especialmente esa fiesta de antes cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, para estar en familia. ¿Y cuál era la familia del Señor Jesús? Bueno, pues sus 12 apóstoles. Pero no solamente esto, aquellas personas que habían sido redimidas por el Señor, aquellas personas que habían recibido la bendición del Señor, ahora pasaban a ser de esa familia. Y el Señor Jesús dice: yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar con ellos. Ellos sabían que si invitaban al Señor, el Señor no se iba a regodear, el Señor no se iba a negar, porque el Señor ama estar con los suyos. Y qué lindo, hermano, que aprendamos nosotros este principio. El Señor ama estar con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le hicimos una celebración bien especial al Señor? Miren, hermanos, yo estoy henchido de mi corazón porque ya estamos aquí algunos hermanos y yo me siento gozoso de que le estemos haciendo esta fiesta especial para el Señor.
Hermanos, cada domingo que yo predico el Evangelio, yo me siento un gozo muy especial porque pienso que estoy haciendo una fiesta para el Señor. Pero hermanos, les aseguro que esta fiesta que yo estoy haciendo no les da ni a los tobillos a la fiesta que hicieron María, Lázaro, Simón y era toda la familia. Yo creo que en esa fiesta, en esa cena, por lo menos habían 20 personas. Uy, ¿cuánto vale una cena para 20 personas? Ellos no solamente hicieron la fiesta, pusieron recursos siendo pobres. Y eso me llama a mí a pensar, ¿cuánto estamos dando de nosotros al Señor? A veces somos tan mezquinos con el Señor, a veces somos tan mezquinos para darle el tiempo al Señor, para darle el tesoro al Señor, para darle los talentos al Señor. Y este pasaje nos enseña cómo aquellas personas tan humildes, quizás pobres, necesitados, tenían quizás los últimos recursos, pero querían darle una fiesta en honor al Señor. ¿Qué era lo que ellos más querían? Estar en la presencia del Señor, que el Señor estuviera con nosotros. ¿Cuándo ha habido en nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que en nuestro corazón hubo un sincero deseo? Es que yo quiero estar con mi Señor. Yo quiero tener este tiempo de intimidad a solas con mi Señor. Yo quiero darle al Señor todo lo que yo tengo. Ahora, el versículo 7 dice: se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Miremos cómo lo complementa el apóstol Juan diciendo, en el versículo 3, Juan 12:3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa del Señor se llenó de la fragancia del perfume. Si tú pusiste atención, de pronto podrás decir, hey, pero aquí se contradice el texto. En una parte dice que lo derramó de su cabeza y la otra parte dice que lo derramó en sus pies. Hermano, ¿usted conoce la ley de la gravedad? Si a ti te echan un perfume en la cabeza o te vas a la ducha, abre la ducha y te cae agua, ¿a dónde te cae el agua? Pues a la cabeza. La pregunta es, ¿y se te mojan los pies? Lógico que se mojan los pies. No hay contradicción en esto. Mientras que el apóstol Mateo enfatiza en que ella lo derramó sobre su cabeza, hablando acerca de la unción, de aquella unción sacerdotal, porque eso también tenía que ver con la unción a los sacerdotes. Y como lo dice el Salmo 133, que esa es la unción que baja sobre Aarón, sobre la barba de Aarón, y lo cubre todo hasta que llega a sus pies, y es como el rocío de Hermón. Ese salmo es muy hermoso y está hablando de Cristo, está hablando de este momento de unción. Claro, María fue y le derramó sobre la cabeza. María fue y le derramó sobre la cabeza. Pero ¿qué pasó? Pues lógico que la gravedad llega hasta sus pies. No hay diferencia, al contrario, hay un complemento. Miremos a ver cómo fue el asunto. María era hermana de Lázaro y de Marta. Y como era costumbre, Marta se dedicó a servir. Ella era perfecta en atender. Es otra forma de servir al Señor. Ella quizás estaba en la atención de los platos, de la comida, del vino, de las cosas, para atender a su Señor. Esa era su forma de expresión. Pero María, en las 3 oportunidades que nos habla la Biblia acerca de María, esta mujer sí era realmente especial. Y el Señor se complace en resaltar su forma de ser. ¿Por qué? Porque María no estaba pendiente de la comida. María no estaba pendiente de los invitados. María estaba más importante de aquella recepción. María estaba pendiente del Señor. Ella se deleitaba en su presencia. Ella se deleitaba en estar a sus pies escuchando su palabra. Ese era su deleite. Y como participante de esta cena, esta era la mejor oportunidad que María tenía para expresarle todo su amor. Y como lo vemos posteriormente, ella tenía en su corazón el presentimiento de que esta iba a ser la última cena que iba a tener con el Señor. Ahora, María y quizás también Marta y Lázaro tenían entre sus más valiosas pertenencias un perfume muy fino. Esto era muy valioso. El medio litro costaba
300 denarios. ¿Saben cuánto es 300 denarios a nuestro cambio de hoy en día? Entre 12 y 15 millones de pesos de nuestro tiempo. El salario de un obrero normal de un año, yo creo que es entre 12 y 15 millones de pesos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que le dieran de comer? Por allá en Lucas le dice a sus discípulos: denle de comer a la gente porque tienen hambre. Y uno de los apóstoles le dice: Señor, pero para poderles dar de comer necesitamos 200 denarios. Y eran 5,000 personas. Imagínense, si con 200 denarios se le daba de comer a 5,000 personas, ¿cuánto se haría con 300 denarios? Entonces 300 denarios es mucho dinero, y eso era lo que costaba el perfume que tenían. Seguramente era una cuestión, un perfume compartido entre María, Marta y Lázaro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Es que, hermanos, era costumbre en la época tener valores en joyas y perfumes que formaran parte del patrimonio familiar. O sea, era como tener una joya, como tener unos muebles finísimos o una vajilla de plata, algo así. Era tener en la casa, tenían una reserva, un perfume. Y este perfume era muy especial. Dice que era de nardo puro. El más de los perfumes finos era más fino. Era un óleo, era un aceite de una planta llamada nardo, de un árbol llamado nardo, de la cual se extraía un perfume muy aromático y muy delicioso. Entonces, este perfume se empacaba en un frasco de alabastro. Era como una, no sé, pues lo dicen los comentaristas, era como una ánfora que tenía un cuellito delgado al final para poder medir y para poder racionar bien las goticas con que la persona se iba a perfumar. Y entonces era alabastro. El empaque también era finísimo, porque ese alabastro se hacía como de mármol puro, muy bien pulidito, hasta que llegaba a una delgadez tremenda. Era fácil de romper. De hecho, algunos comentaristas dicen que lo que hizo María fue romper el cuellito y derramarle todo el aceite al Señor Jesús. Ahora miremos, el Señor Jesús y los invitados estaban sentados a la mesa. Las mesas no son como las de hoy en día, una mesa cuadrada de 4 patas de 1 metro de altura, 1,10. No, en esa época ellos se sentaban en el piso, en una alfombra, y alrededor y en el centro había una mesa más bien pequeña, como de unos 20 o 30 centímetros de altura, en donde se ponían las viandas, y ellos, en una extrema familiaridad, no como nos toca hoy con el coronavirus, se juntaban los unos a los otros, se recostaban los unos a los otros, y cogían con su mano el pan, y allí ponían la carne, y así iban comiendo. Bueno, ahora el Señor Jesús y sus discípulos, sus 12 y los otros que estaban en la fiesta, estaban en eso, cuando de pronto viene María, viene por la parte de atrás, y supongamos que ella abre o rompe este cuello del frasco, y de pronto se lo derrama todito al Señor, todo desde la cabeza hasta sus pies, y lo empapa sus vestiduras. Sus hermosas vestiduras son empapadas por el aceite de nardo puro, y ese fragante perfume no solamente llena sus vestiduras, sino también llena toda la casa. Es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque esto nos habla del fragante perfume de la presencia del Señor en nuestros hogares. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra en nuestros hogares, en esos devocionales familiares, es la fragancia del Señor la que está allí en medio de nosotros. Es como si la misma María, nosotros fuéramos como María, que derramamos sobre nuestro Señor en honor y gloria un frasco del más fino perfume de nardo puro.
Así es también la iglesia, cuando dominicalmente nos reunimos alrededor del Señor Jesucristo y la Santa Cena y todo lo que nosotros celebramos. Así debiera ser, como un derramamiento de nuestro perfume para el Señor. Y siguiendo con el relato, María viene a los pies del Señor. A los pies de María para venir a los pies del Señor. Inclinarse lo más bajo. Esto es una de María. Esto es una de cómo ella se rebaja hasta lo sumo. Pero no solamente se rebaja hasta lo sumo. Toma sus cabellos e imagínate una cabellera larga. Las mujeres de Israel generalmente no se cortaban el cabello, porque el cabello, como dice la palabra, es la gloria de la mujer. Ellas no se cortaban el cabello. Entonces viene ella con su cabello y dejando toda tibieza emocional, ella viene y seca este perfume con sus cabellos. Pero aquí tenemos que ver otra cosa, no solo, sino que también ella, porque la dignidad de la mujer era su cabello. Entonces ella entrega su dignidad con su cabello, seca los pies del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo María? Lo más honroso. María solamente, el texto no solamente debemos mirarlo desde el punto de vista de que María vació el perfume. No, María no simplemente vació el perfume, María se vació a sí misma. Se vació toda ella, se entregó toda al Señor. Vació su fortuna y la de sus hermanos. Ella tomó la fortuna, 300 denarios, 15 millones de pesos en un tiempo en donde la gente de Israel no tenía nada. Ella vació su fortuna, pero también vació su dignidad, vació su corazón, vació su orgullo, vació todo. ¿Y qué es esto? Es un acto de más puro e intenso amor. Es un acto de supremo agradecimiento. ¿Cuántos milagros hemos recibido del Señor? ¿Cuántas obras maravillosas hemos recibido del Señor? Recuerda de cuántas cosas te ha sanado el Señor. Recuerda cuánto ha hecho el Señor con tu familia, cuánta bondad te ha dado el Señor. ¿A cuántos hombres el Señor ha traído a su mujer a los pies de Cristo? ¿A cuántas mujeres el Señor ha traído a su esposo a los pies de Cristo? ¿A cuántos padres sus hijos han venido a los pies de Cristo por el amor de Cristo? ¿Has tenido alguna vez una expresión de amor tal? Esta mujer había recibido la resurrección de su hermano. Hacía pocos días su hermano estaba muerto y ella lo quería mucho y el Señor se lo resucitó. ¿Cómo no entregarse a Él? ¿Cómo no derramar todo su corazón a Él? ¿Cómo no darle todo lo que tenía? Esto es hermoso, hermano. Esto debe conmovernos hasta lo más profundo de nuestro corazón. El amor de María no tuvo límites. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Señor Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, y María pudo comprender ese regalo tan maravilloso que es Cristo Jesús, y ella no tuvo límites para con el Señor, y ella le dio a Jesús todo lo que tenía, lo que era y lo que sentía. Entonces surge la pregunta: ¿y tú cómo estás adorando al Señor? A veces me entristece que la iglesia no adora al Señor como debiéramos adorarlo. A veces recibo críticas porque soy un apasionado por el Señor. Porque según dicen, el Espíritu te controla, hermano. No, el Espíritu me conduce a hacer lo que hizo María. Esto era descabellado, coger un perfume y derramarlo al Señor Jesús. Esto es locura, esto es descabellado. ¿Amas tú al Señor de esta manera? ¿Por qué cuando cantamos himnos, salmos y cánticos espirituales eres displicente con el Señor? ¿Por qué llegas tarde al culto? ¿Por qué no
Señor completo? ¿Por qué no haces un devocional familiar? ¿Por qué no tienes en alta estima al Señor Jesús? ¿Cómo estás adorando al Señor? Esta actitud de María es el ejemplo bíblico supremo de la adoración. Si tu corazón realmente está enamorado de Jesús, si tu corazón realmente está agradecido con el Señor, te vas a rendir todo a Él. No tendrás límites para Él. Pero aquí viene la parte triste del pasaje. La indignación por la adoración al Señor. Versículos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué es este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho tiempo y darle a los pobres. Oh, Señor, el Espíritu Santo nos muestra el carácter que gobernó a estos 12 en ese momento. Los discípulos del Señor se indignaron. Pero saben una cosa, este término indignación queda muy corto, porque el término en griego es la palabra aganakateo, que significa extrema ira, intenso dolor, hasta violencia. Aún hace nuestros tiempos, la actitud de los apóstoles fue en el menor de los casos reprochable, por no decir que aborrecible, después de ver esta magnífica adoración de María al Señor. Entrar en el contraste de ver la actitud horrenda de los apóstoles. Pero hermanos, no es solamente la de ellos, es también la nuestra. ¿Cómo podían ellos menospreciar de tal manera este acto sublime de adoración al Señor y decir que era un desperdicio? ¿Puede alguien decir, es un desperdicio que esos evangélicos se reúnan a adorar al Señor? ¿Puede alguien decir, esa gente que adora al Señor, eso es un desperdicio? Muchos lo dicen hoy en día. Aún muchos que se llaman cristianos dicen, hermano, no, hoy no desperdiciemos el día yendo al culto. Vámonos de vacaciones, vámonos al parque de los osos, vámonos a las lagartijas. ¿Para qué ir todos los domingos al culto? ¿Para qué traer los diezmos al Señor? Eso es un desperdicio. Démoselo a los pobres. Eso es un desperdicio. ¿Cómo considerar la adoración al Señor un desperdicio? Y aquí también nos muestra la gracia y la misericordia del Señor. Él bien podía haberse levantado inmediatamente y haberlos reprendido y haberlos dejado fulminantemente muertos, pero el Señor tiene compasión. Ahora la pregunta es, ¿acaso el Señor no era merecedor de esto y mucho más? ¿Acaso no eran ellos quienes debieran haberle dado esta adoración al Señor? Oh, ¿por qué se enfurecieron de tal manera? La respuesta es que desde el principio el oficio del maligno es impedir la adoración a Dios. El diablo aborrece la adoración a Dios, y esta era una grandiosa adoración. La rendición de un ser, la rendición de María. Ahora debemos notar que en Juan se dice que quien hizo el reclamo fue Judas Iscariote. Y sabemos, como lo dice luego la Escritura, que este era un siervo de Satán. Pero resulta que, a pesar de que lo haya dicho Judas el Iscariote, los otros le siguieron. Profundicemos un poquito en la maldad de los apóstoles. En primer lugar, ellos estaban ofendiendo a María, su anfitriona, la que había hecho la fiesta. Querían dañarle el corazón de adoración que tenía María. Querían interrumpir ese manantial de amor que brotaba de su corazón. ¿Cómo hacerlo? Acusándola. Y sabes una cosa, nuestro enemigo también hace lo mismo. Frecuentemente nos acusa. Otra vez usted para la iglesia, pero mírese cómo está de enferma, pero mírese cómo está esta pandemia, se va a infectar. Muchos hoy en día quieren frenar la adoración al Señor, y está en ti si permites que el diablo venga y te frene la adoración al Señor.
¿Y qué ofensa tan grande la que usaron? La estaban acusando de desperdiciar la adoración al Señor. Y yo pregunto, ¿será un desperdicio adorar al Señor? Ahora, también era una ingratitud contra los anfitriones, porque es que ellos invirtieron todo lo que tenían para hacerle una cena al Señor, y a la vez de que acusaban a María, también los estaban acusando a ellos por malgastar el dinero en una cena honorífica a nuestro Señor. Esa plata debía haberse reunido para dárselo a los pobres. Les estaban acusando de que ellos no cumplían la ley, porque la ley ordenaba que el pueblo, la gente, debía atender a los pobres. Y yo pregunto, ¿esa acusación era real o era falsa? Lo más falso, porque ¿a quiénes estaban atendiendo ellos? Pues a 12 pobres y desvalidos. Les estaban dando comida y les estaban hospedando, como el Señor lo dijo en un anterior texto que ya estudiamos. Señor, ¿y cuándo viniste y te dimos de comer? ¿O cuándo estuviste enfermo y te dimos y te visitamos? ¿O cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a visitar? El Señor dice, cada vez que ustedes lo hicieron con uno de mis discípulos, también lo hicieron conmigo. Ellos eran pobres también, ellos no eran ricos, no llegaron cabalgando en caballos árabes a la ciudad de Jerusalén, venían caminando por un trecho largo y difícil. Eran pobres, no tenían dónde dormir en la ciudad de Jerusalén, y aquellas personas les abrieron de par en par sus puertas y ahora los criticaban. ¿Saben? Muy corrientemente también nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuánto criticamos a la iglesia? ¿Cuánto criticamos a los hermanos? Ahora, otro aspecto. Si ellos querían dar de corazón a los pobres, ¿por qué no cogieron esas viandas que ellos estaban comiendo y dijeron, no, esta noche nosotros hacemos ayuno y cogemos estas comidas y se las damos a los pobrecitos que vienen caminando y que no tienen que comer? Ah, eso sí no lo dieron. Ellos querían los 300 denarios que valía el perfume de la mujer. ¿Por qué criticas a otro? ¿Por qué dices que lo que otro da está mal dado o es un desperdicio? Esta actitud era una falsa piedad, y esa falsa piedad brotaba de su envidia. Ellos querían ser muy moralistas, querían mostrar que eran moralistas, pero en realidad estaban siendo envidiosos, porque quienes primero debieron haber dado esta adoración al Señor Jesús eran ellos. Pero ya que ellos no lo hicieron, el Señor usó y tomó a María en su lugar. Pero lo peor de esta absurda crítica es la deshonra contra el Señor. Después de 3 años de andar con Él y de haber reconocido que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de saber que ya Él iba camino de la cruz, ¿por qué murmurar de un acto de adoración cuando Dios es digno de adoración? Era una contradicción de su fe, y a veces contradecimos nuestra fe. Decimos ser cristianos, pero no vamos al culto. Decimos ser cristianos, pero no leemos la Biblia. Decimos ser cristianos, pero no oramos. Decimos ser cristianos, pero no presentamos la ofrenda y el diezmo al Señor. ¿Cómo poder negar un acto de adoración? Pero peor, ¿cómo murmurar por un acto de adoración? Por desgracia, este demonio ha continuado rondando a los santos, murmurando contra los adoradores del Señor. El espíritu de murmuración abunda en la iglesia de nuestros tiempos. Que seas tú, amado hermano, cuidándote de no caer en este pecado de considerar la adoración al Señor como un desperdicio, porque esta es la opinión de Satanás. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud respecto de la vida de adoración de otros creyentes? ¿Por qué miras la forma de adoración de otros? ¿Cuáles son las motivaciones de tus críticas contra la iglesia, o contra el pastor, o contra los que adoramos al Señor? Y esto nos lleva al tercer punto, la exaltación por la adoración al Señor. Versículo 10 al 13. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo.
La reprochable actitud de enojo de los discípulos no pasó desapercibida al Señor. E inmediatamente los corrige. Gloria a Dios, porque tenemos un Padre amoroso que nos corrige. Y en primer lugar lo que él hace es defender a la mujer. Saben, hay muchas personas que dicen que Dios, que Cristo es un misógino y que tiene menosprecio por la mujer. Este pasaje nos muestra cómo el Señor ama tanto a la mujer. Ahora, esto no quiere decir que la mujer pueda hacer lo que quiera en el culto al Señor, no. Sabemos que el Señor ama a la mujer y que le ha dado papeles importantes dentro de la iglesia. Y el Señor le pregunta, ¿por qué está molestando a esta mujer? Lo que ella ha hecho es una obra hermosa conmigo. No hay nada malo, no hay nada reprochable en ello. En otras palabras, ustedes son los equivocados. Ella no está haciendo nada malo. Al contrario, son ustedes los que murmuran, los que están haciendo mal. Dense cuenta, la obra de ella es hermosa y es agradable a mí. Y yo les inquieto, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras para con el Señor? Luego el Señor les dice, mire, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. ¿Qué quiere decir eso de que a los pobres siempre los tendrán con ustedes? El látigo del pecado, el azote del pecado siempre ha arruinado a los hombres. Por más que haya un Trump lleno de dinero, o un Carlos Slim, o un Pablo Escobar, o un Chapo Guzmán, llenos de dinero, no son más que miserables pobres. No hay un solo hombre rico sobre la faz de la tierra. Cuidado, cristiano, con querer las riquezas de esos pobres hombres, que lo único que tienen son papeles verdes. Qué tristeza. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, de todas las calañas, desde arriba hasta abajo, desde gordos hasta flacos. Siempre habrán pobres con ustedes, porque el pecado, mientras esté este presente siglo malo, va a traer pobreza a la humanidad. Pero el Señor les dice algo importante que debemos reflexionar. Pero a mí no me van a tener siempre. El Señor Jesús siempre había tenido consideración por los necesitados, y eso les había enseñado a sus discípulos. El reproche del Señor hacia ellos, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre, era un argumento en contra de la actitud de los discípulos, porque ellos tenían un corazón reprochable. El problema era que ellos no podían darse cuenta que la vida del cristiano no es hacer buenas obras y darle comidita a los pobres. La verdadera vida del cristiano es lo que hizo María: amar la presencia del Señor. El Señor dice, pero a mí no me van a tener siempre. Y yo tengo una pregunta: ¿tienes a Jesús ahora? ¿Estás teniendo a Jesús? ¿Está su presencia contigo en este momento? Entonces, ámala como María amó la presencia del Señor. Hermanos, tener misericordia y amor hacia los pobres está bien, eso no es un acto malo, hay que hacerlo también. Eso es una buena obra. Pero ¿saben cuál es la mayor obra? Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Lo primero, amar a los pobres, dar a los pobres, tener misericordia por los pobres, sin tener amor por Dios, de nada vale. En el versículo 12 dice, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Y esta es una mayor confrontación a sus discípulos. Les hace caer en cuenta de que aquella mujer que no andaba con ellos para todo lado, que había estado en su casa, ella estaba más atenta a las enseñanzas que el Señor Jesús les daba. A esos que decían ser sus discípulos, cuando ella venía al Señor Jesús, se sentaba y escuchaba y digería todo. Mientras que quizás los discípulos estaban por ahí, como muchos de los cristianos en el culto, ahí mirando para la calle, mirar a ver quién vino y quién no vino, desatentos a la palabra del Señor, desatentos a las alabanzas, desatentos a las oraciones y claro, desatentos al diezmo. Esta mujer se sentaba a los pies del Señor y ella amaba escucharle. Por eso ella había comprendido que el Señor muy pronto iba a ser expuesto al sacrificio redentor, que iba a ir a la cruz.
que quizás esta iba a ser la última oportunidad que iba a tener de estar tan cerca de Él. Y por ello, por revelación del Espíritu Santo, se desbordó en semejante manifestación de adoración. Mientras tanto, sus apóstoles, aunque estaban tan cercanos a Él, aunque lo habían recibido, todavía no digerían ni podían ver que eran los tiempos finales del ministerio terrenal del Señor, y que en muy poco tiempo ellos ya no iban a estar más en su presencia. María se dedicó de lleno a ungir al Señor, quizás no con el propósito de... María se dedicó de lleno a ungir al Señor, quizás no con el propósito de preparar su cuerpo para su muerte. Ella no tenía la perfecta revelación, pero el Espíritu Santo sí usó esto como un anuncio de la pronta partida del Señor. Esto es más una obra del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo en ti para que hagas las obras del Señor, la adoración al Señor. En el versículo 13 dice: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Finalmente, el Señor da su sello de aprobación a la acción de María al decir a sus discípulos que ella iba a ser recordada por siempre en donde se predicara el evangelio. En efecto, María de Betania empezó a ser conocida en la iglesia primitiva como la mujer que ungió a Jesús. Y el relato de esta historia ha sido consignado a perpetuidad en la Santa Biblia. Aún en los santos cielos escucharemos de este relato. Y de ella se ha predicado en todos los tiempos. Yo creo que no ha existido pastor que al enseñar sobre el tema de adoración pase por alto este pasaje. Debemos ver que en esta frase el Señor sella lo que antes ha dicho: Dios exalta al humilde y desprecia al altivo. Esta mujer se humilló para adorar a Dios y ha sido exaltada por las generaciones, mientras que Judas, el líder de la murmuración, por su orgullo vano, exaltándose de su alta moralidad, en su hipocresía cayó a lo más profundo y hoy es humillado junto con su amigo el tentador. Ahora la pregunta es: ¿podrías decir que tu adoración es digna de ser exaltada por el Señor? ¿Cómo evalúas tu adoración al Señor? ¿Es tu adoración una adoración que el Señor ponga su sello de aprobación? ¿A qué conclusión hemos de llegar? Volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo ha de adorar y glorificar el hombre de Dios? Respuesta: la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y de gozarle. Pero esta respuesta no nos debe limitar a la forma teológica técnica centrada en lo que la Biblia dicta qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Esto nos debe conducir a una forma teológica práctica de cómo la Biblia nos enseña la adoración genuina en el ejemplo de hombres y mujeres que adoraron y fueron aprobados por Dios. Este ha de ser un claro ejemplo de cómo la iglesia, todos los santos, estamos llamados a adorar al Señor. Todos debiéramos seguir el ejemplo de María. No es un asunto de lo que hacemos en la adoración, es un asunto de lo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Podríamos cantar un himno muy bonito, quizás hacer las mejores obras de caridad, quizás ser muy obedientes o a lo mejor excelsos predicadores y evangelistas. Pero si la adoración no emana de un amor genuino al Señor, esta no va a tener ningún valor y nunca recibirá el sello de aprobación del Señor. Y este es un llamado al arrepentimiento a vosotros, iglesia. Evalúa cómo está tu adoración con el Señor. Evalúa cómo han sido esos 3 meses que has estado en cuarentena, separado, que el Señor te ha dado tiempo para estar en intimidad con Él y adorarle. Hermanos, este es un llamado de arrepentimiento a la iglesia. Ante esta confrontación con el modelo de María, derramando todo su ser al Señor, el Señor nos dice: eso es lo que yo quiero de ustedes, hermosa iglesia redimida por mi sangre.
que comprendan el valor de Cristo en sus vidas y se derramen delante de Él, derramen sus coronas en adoración, se rindan al Señor, se humillen, entreguen todo para Él. Pero también este es un llamado para los que aún no han creído. ¿Cuál es el fin principal de tu existencia? ¿Para qué existes? La palabra del Señor nos dice que tú existes también para glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Pero sabes una cosa, en ese estado de incredulidad, de rechazo a Cristo, lo único que te espera es una horrible expectación de juicio. No adoras al Señor, por lo tanto no disfrutarás de su gloriosa presencia en la eternidad. Por eso el Señor hoy te dice, mira el ejemplo de esta mujer. Esta mujer indudablemente ocupará un puesto especial a los pies del Señor en su santo trono celestial y eterno. Y eso es la oportunidad que tú tienes hoy. Corre a Cristo, arrepiente de tu pecado, de no adorar al Señor, y el Señor tendrá contigo misericordia, porque todo al que a Él viene, Él no le echa fuera. Hoy ven a Cristo, preséntale tu pecado, ven en arrepentimiento y clama por tu salvación. Ahora, este también es un llamado para la iglesia de un compromiso de adorar al Señor con un